Buenas noches, mi nombre es Miguel Saavedra de la organización Vigilia Mambisa y aquí estamos como todos los sábados a las 8 de la noche para hablar con ustedes con relación a todo lo que aconteció durante la semana. En la noche de hoy no se encuentra Joel Talavera ni Osvaldo Hernández porque están en una misión de trabajo y entonces pues nosotros vamos a conversar. Estamos transmitiendo desde la ciudad mágica de Miami, desde la pequeña Habana, para el resto del mundo, en especial para la Cuba esclava, la Cuba que sufre, la Cuba que está bajo la cortina de hierro, que va a ser libre pronto y por la fuerza. Es la forma de poder liberar a Cuba, tiene que ser de ese tipo de guión, de ese tipo de situación. En la noche de hoy queríamos hablar de varias cosas bastante importantes, ¿no? Algo que relaciona una preocupación que tienen más de 400.000 cubanos que vinieron por la frontera sur de Texas y al mismo tiempo tienen la I-220A, ese tipo de estatus de la I-220A que es bastante preocupante porque ha tenido ciertos tipos de cambios y entonces al mismo tiempo se ha dado el caso de personas que han viajado a Cuba que hace 8 meses o 7 meses que llegaron a Estados Unidos y cuando llegaron allí a través de la I-220A para regresar no han podido algunos que no averiguaron primero cuando van a hacer algún tipo de cambio o querer viajar o algo que no es muy entendible, tienen que ir inmediatamente al abogado para expresarle la idea de lo que usted quiere hacer. Yo quiero viajar a Cuba porque quiero ver a mi mamá, la tengo enferma, a mi papá, pero el abogado es que le puede dar a usted la idea de la orden de lo que debe hacer. Pero muchas personas se aventuraron y no les salió bien la situación, se han quedado varados allá en Cuba y no tienen cómo regresar ahora, porque no tienen residencia y no están a través, porque la I-220A, si usted sale del territorio nacional, tiene problemas si no ajustó con inmigración lo que usted quiere hacer o un permiso que le puedan dar de acuerdo a las condiciones de lo que usted quiere hacer para viajar en un momento crítico, ¿no? Yo le voy a leer aquí algo sobre esto para que vean los tipos de cambios que han habido con la ley de ajuste cubano y la I-220A y el parol. Estas cosas se han unido en un momento y hay que saber. Dice, los cubanos con I-220A que viajen a Cuba sin antes haber legalizado su situación en Estados Unidos, las autoridades no les permitirán volver a Estados Unidos porque no cuentan con documentos que acrediten su residencia permanente en otro país. ¿Ves? Y esto se aplica a aquello de que si usted salió por problemas políticos y por el miedo creíble y le dieron ese tipo de oportunidad de a través de eso darle paro humanitario o la I-220A, como quieran ponerlo, y usted regresa, quiere decir que entonces no tenía problema ya y ahí es donde vienen los problemas. Las personas que entraron ilegalmente en Estados Unidos y dijeron ser perseguidos políticos para obtener una orden de libertad bajo palabra o parol condicional I-220A no pueden viajar y volver si no tienen un permiso especial de inmigración antes de salir de Estados Unidos, que es lo que estábamos hablando con anterioridad. Actualmente se calcula que unos 400.000 migrantes cubanos con I-220A se encuentran en un limbo. ¿Ve? Debido a los cambios, hay un limbo sobre ese tipo de problemas migratorios en Estados Unidos. Luego de que la Corte denegara considerar el parol humanitario que les permitía aplicar a la ley de ajuste cubano. Al denegar el parol que le daba la oportunidad de entrar en la ley de ajuste cubano, entonces cambió todo. Por eso hay que estar muy claro cuando uno va a determinar algo que va a hacer y no tiene residencia o tiene un parol humanitario, cómo yo puedo averiguar cuáles son mis derechos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque ahí es donde vienen los conflictos después, donde los dolores de cabeza son fuertes. Discrecionalmente, muchos cubanos han recibido en su correo el cambio de estatus a parol humanitario.
Es decir, que después que usted aplicó el parol o tiene el parol, han habido ciertos tipos de cambios y entonces algunos han recibido el parol a través monetario por el correo. E incluso han recibido también, muchos de ellos, su residencia. Han recibido hasta la residencia, la llamada residencia, ¿no? El cúmulo de la altura, lo que se quiere, la han recibido por el correo. De acuerdo, ya usted está conocido, aplicado y toda esa serie de cosas, pero siempre con el abogado en situación de lo que usted está haciendo, de su documento. Recuerden esto: si la persona intenta regresar clandestinamente por la frontera después que no le dieron la entrada a Estados Unidos, el problema es grave. No lo haga. Busca el contacto con un abogado inmediatamente. Es decir, que si estás en Cuba, te quedaste allá, no trates de regresar para entrar otra vez por la frontera en un bote o como quieras hacerlo, porque entonces sí, la situación va a ser grave, va a haber de condenas y todo. Eso es lo que es en esta situación de lo que es la I-220A. Acuérdense que la I-220A ha puesto, en los cambios que han habido, han puesto a 400.000 cubanos en un limbo. El Estado está en un limbo. Así que tiene que haber cierta prudencia de que está aquí con la I-220A, de no tener ningún tropiezo con la ley, de no tener ningún tipo de dificultad para poder estar dentro del margen de la ley y saber lo que va a hacer, pero siempre con mi abogado en mano, que es el que me dice a mí la entrada y la salida de lo que puedo hacer. Después al final vamos a hablar de esto también, y para aclarar ciertos tipos de puntos, y aquellas personas que sintonizaron un poco tarde, pues sepan de que se habló de esto aquí también. Tenemos también, pasando un tema a otro, ¿no? Tenemos aquí problemas con los presos políticos en Cuba, problemas graves que a nosotros en diferentes intervenciones y programas que hemos hecho aquí hemos explicado la situación que están teniendo los presos políticos en Cuba, pero eso se está agravando por semana. Aquí tenemos ahora de Marta Beatriz Roque una misiva que nos llegó a la mesa de trabajo. Yo se las voy a leer para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando con los presos políticos y el margen de la situación grave que está aconteciendo. Informe del Centro de Derechos Humanos y de su directora Marta Beatriz Roque Cabello, La Habana, Cuba. Más de 200 familias denuncian las terribles condiciones de encarcelamiento a presos políticos en Cuba, que se encuentran en precarias condiciones, sin alimentos, medicamentos, recibiendo abusos de tortura física que los llevan a la muerte por parte de los carceleros. Durante el día le dan 2 cucharadas de arroz y chícharo con agua. ¿Me están oyendo? Durante el día, amaneció el día, tiene que comer algo, le dan 2 cucharadas de arroz con agua con chícharo. Y ese es el diario del preso que va a recibir ese tipo de tortura, que no tiene facilidad de poder tener alimentos con exactitud, no tienen medicamentos, no tienen asistencia médica, y ahí se producen. Los presos políticos están desnutridos y depauperados, duermen en bancos de cemento y otros en el suelo. Los presos comunes criminales reciben tratos especiales para utilizarlos como ataque a los presos políticos y le rebajan la sentencia. Es decir, que el preso común criminal le rebajan la sentencia, le están dando alimentos correctos para que entonces vaya y acabe y le caiga golpe a los presos políticos. Ese es el acontecimiento de lo que el Centro de Información de Derechos Humanos de la directora Marta Beatriz Roque Cabello nos informa con relación a esta situación de los presos. Así que aquellos familiares que están aquí, que tienen presos en Cuba, saben bien el peligro de vida o muerte que están pasando, y hay que estar hablando de eso en el internet, hay que estar hablando, mandando mensajes a las esferas gubernamentales
de Derechos Humanos para que se vayan enterando de lo más reciente, que es la crisis que están recibiendo los presos políticos de tortura y golpiza en Cuba. Y tenemos, siguiendo la pronunciación de los presos políticos en Cuba, de los peligros que corren, dice: en Cuba, la salud del periodista independiente, preso de conciencia, Lázaro Yurre Valle Roca. Me suena Roca, creo que este Roca es nieto de Blas Roca. Se deteriora por problemas de salud, sin recibir medicamentos algunos, cumpliendo 5 años de prisión en el Combinado del Este por delitos de propaganda enemiga y resistencia. Luego que filmara y subiera a las redes de internet el lanzamiento de cientos de volantes con consignas contrasetarias de un edificio en el centro de La Habana. Es decir, que se subió arriba al techo, tiró las propagandas contestatarias y entonces se produjo el arresto y le dieron 5 años. Ese es un problema de lo que es muy común, de que en Cuba se utiliza mucho, por ejemplo, los jóvenes que estuvieron en la rebelión nacional del 11 de julio están detenidos en diferentes cárceles en toda la isla, porque acuérdense que esa rebelión fue nacional y fue un susto grave para la tiranía castrocomunista, de que estos canallas tenían 3 aviones en el aeropuerto José Martí de La Habana, con militares alrededor, esperando si la rebelión del 11 de julio terminaba con un poder que lo pudiera afectar a ellos, el poder, para irse corriendo de Cuba en los aviones que tenían parados ahí. Esos aviones duraron, después del 11 de julio, 3 días más ahí en espera. También tenemos por aquí, en Cuba, el patriota preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica Cubana, se encuentra en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Las autoridades, con ensañamiento, le aplican golpiza. La alimentación es pésima, no asistencia médica, no medicamentos. Está tomando el agua, Daniel, contaminada de las pilas ferrovientas, y que le causan a él dolores estomacales, problemas del estómago y dolores de cabeza, debido a la contaminación que hay en el penal en estos momentos. Y también hay problemas de descomposiciones estomacales, hay parásitos en el agua y la situación es bastante deprimente. Daniel ha estado en huelga de hambre y la más reciente fue la del 9 de diciembre de este año. Su cuadro de salud es bastante peligroso. A Ferrer le han dado golpiza delante de los familiares, cuando en alguna vez le podrían haber dado una visita con sus familiares. Es decir, que las torturas, el padecimiento que pueda tener un preso político de salud en cualquier cárcel es el final de los presos. Los presos se están muriendo en la cárcel por falta de alimentos, medicamentos, y entonces ellos dicen que fue un virus que cogió y se enfermó y se murió. Pero es la tradición de las 3 cucharadas de arroz que le dan y el agua con granos de comida en mal estado, en situaciones difíciles. Ese es el dilema de lo que está aconteciendo con los presos políticos, y al mismo tiempo siempre habíamos esperado que, como existió y existe todavía de mala gestión y destructiva, las Naciones Unidas, Ginebra y otros lugares de derechos humanos, que atendieran cosas como esa, que es la que están padeciendo en la mazmorra cubana los presos políticos, y se están muriendo ahí por falta de alimentos, medicina y las golpizas que le dan. Pero como Naciones Unidas es algo que es un grupo de semiprofesionales que se reúnen
para tomar traguitos y hacer negocios, no le interesa lo que está pasando con los presos políticos, ni le importa si se viven o mueren. Eso mismo también en Ginebra, la Organización de Derechos Humanos de Ginebra. Son varios problemas de conflicto que no pueden aguantar más los presos políticos, porque como hemos visto, más de 200 familiares han estado denunciando todo ese tipo de situaciones graves que el preso está aconteciendo. Quería también hablar un poco de lo que está pasando en la Corte Suprema de Colorado, en el estado de Colorado, con el tema de Donald Trump y, como dice Trump, la cacería de brujas para hacerle daño en esta contienda que vienen ya las primarias republicanas para ejercer Trump su derecho de correr a la presidencia de Estados Unidos. Hay un fiscal que se llama Smith, que es el que ha estado enrolando los conflictos esos que le han creado a Trump de cierto tipo de manera que él no ha participado en eso. Entonces quieren, a través de la Corte de Colorado, juzgar a Trump por la manifestación del 11 de enero en Washington frente al Capitolio. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser en Colorado? ¿Por qué tiene que ser la forma de buscar que pueda ser en Georgia la acusación? ¿Y por qué no puede ser en Washington, D.C., donde se produjo el acontecimiento, de que se pueda averiguar, investigar por qué Donald Trump lo ha acusado de 90 casos, que es demasiado la acusación de que le han hecho en repetidas ocasiones? Por una sola razón: este es un país de ley, nadie puede estar por encima de la ley. ¿Cómo usted cree que un ser humano que viva nativo de Estados Unidos va a tener 90 casos y va a estar en la calle todavía? Aquí usted rompe la ley con 2 o 3 casos y usted está ya en grave problema, y en cualquier momento está cumpliendo una larga condena, ya, casi al momento. ¿Por qué? Porque usted irrumpió las leyes y no se ajustó a la normalidad de la ley, y entonces pues tiene cargo. Entonces quieren juzgar a Trump por insurrección para que no pueda tener más nunca un cargo público en Estados Unidos, no pueda ir a la campaña presidencial del 2024 y no pueda estar en la política americana. Eso es lo que está pasando en el estado de Colorado. Entonces yo le voy a leer un pedacito del acontecimiento de lo que es el tramo de la ley que ha acontecido este viaje, lo que nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos en la política americana. Dice: es la primera vez en la historia que la sección 3 de la 14 enmienda constitucional americana es invocada a través de la Corte Suprema del Estado de Colorado para descalificar a un candidato presidencial en un fallo que excluye al expresidente Donald Trump de la boleta primaria republicana dentro del estado de Colorado, sin haber sido acusado por un delito previo en una corte en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, si usted comete un delito, tiene una acusación, y entonces le pueden llevar a esa acusación a decirle: y esta acusación es por esto y por aquello. Pero es que no ha estado convicto de la acusación para que lo puedan acusar de insurrección en otro estado que no es el estado donde ocurrieron los acontecimientos de la protesta de enero 3. Hay una cosa muy importante en esto. Cuando Donald Trump habló en su discurso, le dijo al pueblo americano de que podían ir a reclamar su derecho frente al Capitolio. Lógico,
Es un lugar estratégico donde ahí se decide la política americana del mundo, de los americanos y del mundo también. ¿Ven? En esa área. Entonces, ahí fueron los ciudadanos americanos a reclamar sus derechos, reclamaron sus derechos. Pero Donald Trump, con 72 horas de anticipación, llamó ante la protesta, llamó al alcalde de Washington, llamó a la Pelosi, llamó a la jefa de la policía y hizo su diligencia de llamar a los lugares que tenía que llamar antes que aconteciera lo que aconteció frente al Capitolio. Está ese antecedente, ¿no? Para prevenir si pudiera haber pasado algo durante el proceso de reclamo de la protesta. La protesta en Estados Unidos es legal. Por ejemplo, Vigilia Mambisa, Organización por los Derechos Humanos, tenemos más de 575 protestas. Han habido conflictos en la protesta porque han venido grupos opuestos a nosotros, unos porque están de acuerdo con los Castro, otros porque son amigos de los Castro, otros porque no toleran nuestra opinión de cómo defender la libertad de Cuba, etc. Han habido arrestos, pero del otro lado, pues nosotros mantenemos una buena disciplina para mantener los rigores de la ley en el estado que nos pertenece. No podemos estar por el borde de la ley ni fuera de la ley. Estamos correctamente correctos. Y entonces, eso es lo que es Estados Unidos. La libre expresión, la libertad de expresión. Libertad de expresión que se está perdiendo mucho en las compañías grandes que mantienen en el internet ciertos tipos de regulaciones que no van de acuerdo con la Constitución americana. La libertad de expresión no se puede coartar. La democracia no se puede destruir. Los derechos civiles no se pueden pisotear, porque están amparados por la Constitución americana. Y como nosotros, we the people, somos el pueblo americano, entendemos que tenemos que reclamar nuestros derechos. Y nos guiamos para reclamar derechos por la Constitución americana. El ser humano en Estados Unidos, nativo de aquí, si se guía por la Constitución americana, no va a tener problema nunca. No va a tener problema nunca, porque va de acuerdo a lo que es los derechos civiles, la libertad de expresión, que aquí se pierde mucho en Facebook, esa libertad también. Nosotros somos de lo que vemos y hacemos, que tenemos dificultades con eso, también aquí. Nosotros salimos por Facebook Live, por YouTube, por Instagram, por WhatsApp también, el programa que lo subimos, y salimos por cantidad de lugares. Y respetamos las regulaciones de donde nosotros hablamos y nosotros damos nuestra opinión, para que nos respeten y para que se respete la libertad de expresión, que es algo constituido por la Constitución de Estados Unidos. Por eso los próceres de la patria, cuando hicieron la Constitución, que la terminaron, dijeron: ya está hecha la Constitución americana, vamos a ver si saben andar con ella. Y aquí lo hemos visto. Hay cantidad de organismos en Estados Unidos que no respetan la Constitución, ni mucho menos saben andar con la Constitución americana. Ustedes ven que algunas entidades han puesto demandas millonarias porque han coartado los derechos civiles, han coartado la Constitución, han coartado la democracia. Y este es un gran país,
hospitalario. Como siempre hemos dicho, este es el eje del mundo. Y lo podemos ver, la cantidad de cientos de personas que quieren venir a Estados Unidos. Porque podrían decir, bueno, voy a emigrar para Francia, voy a emigrar para Inglaterra, voy a emigrar para Rusia, dígame usted, voy a emigrar para Rusia. Qué desastre, ¿verdad? No, todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos está amparado por la Constitución americana y los derechos civiles y la libertad de expresión es la que el ser humano busca para poder vivir. ¿Ustedes lo han visto ahí, en la frontera? Como vienen familias enteras y la mamá, que tiene una hija de 15 años y tiene un varón de 16 y el esposo y un niño más chiquito, donde le preguntan a ella, a la mamá, a los muchachos, ¿por qué vino para Estados Unidos? Lo primero que le dice, yo tengo que salvar a esta familia, a estos muchachos no pueden criarse en mi país. ¿Por qué? Porque todo hasta aquí está amparado y protegido por el Señor también, por muchas cosas, por la Constitución americana, por las leyes, porque es un país de leyes y se respetan los derechos civiles. Qué palabra más elegante y más elocuente. Los derechos civiles, los que faltan en Cuba, los que faltan en Venezuela, los que faltan donde están los criminales. Y al mismo tiempo, eso es lo que nosotros no encontramos en otros países. Por eso es que tenemos que estar al tanto de que todo lo que se vea aquí que no es correcto, tratar de estar presente para denunciar si hay que denunciar y aplicar los rigores de la ley de acuerdo a como tengamos que hacer todo. Por eso es que estamos mirando el caso de Donald Trump, de que hizo su periodo presidencial de sus 4 años, muy perfecto, todo estaba en orden, y sin embargo, la administración que tenemos ahora hizo un cambio de lo que no pertenece en el sistema americano. Un cambio radical. Hicieron pasar una teoría de socialismo socialista de extrema izquierda radical. Hicieron inocularlo donde está el sistema americano. No funciona. No funciona. Rechazó. Y como rechazó, mire el problema que tenemos todos en este momento. Una frontera abierta completamente, porque son hasta mentirosos y tramposos también los que tenemos en la Casa Blanca. Como dice Mallorca, el secretario de Seguridad Nacional, siempre lo ha dicho, no, un momento. La frontera nunca ha estado abierta y está segura. Y han entrado por la frontera como 15 millones en el tiempo del periodo del mandatario que tenemos en la Casa Blanca. Porque lo que tenemos en la Casa Blanca es un mandatario que desgobierna la República Americana. Porque lo que está haciendo ahora el Partido Demócrata con su mandatario es desgobernando la República. Y mire usted cómo estamos. Y ahí nos enganchamos también de lo que pasó con Bernie Sanders, senador Bernie Sanders, que corrió para la presidencia de Estados Unidos. Y como decía,
Estados Unidos va rumbo al socialismo y está en camino, con el orgullo que es de puño cerrado. Eso me recuerda lo que usurparon el poder en Cuba, los Castro. Nos cogieron el poder y decían, estamos aquí. Y mire usted cómo anda la situación ahora, de mal en peor. Y todavía tiene el poder, le falta como 9 meses. La suerte es que aquí en Estados Unidos, cuando se terminan los 4 años, el que esté en la presidencia, si no hizo bien el periodo presidencial de sus 4 años, el pueblo vota y lo saca. En Estados Unidos no existe nunca, ni existirá el dictador. No hay cualidades para eso. No lo permite el sistema. Esto es un sistema que cuando quieren aplicar otro o algo parecido o algo incorrecto, lo rechazan como si fuera una puerta que se dispara por razones. Entonces miren ahora el problema que tenemos en la frontera. Ven, porque el currículo, la parte importante de las regulaciones de la ley de inmigración es lo que esté acreditado de acuerdo a la política que esté gobernando en la Casa Blanca, que determina acciones de acuerdo con la política, pero siempre y cuando esas acciones tienen que ser basadas en buscar la seguridad nacional y la parte del pueblo americano, la seguridad del pueblo americano, que ahora no la hay, porque han entrado como 15 millones por la frontera desde que está el mandatario en la Casa Blanca, y no se sabe quiénes son. Nadie sabe aquí quiénes son los que están entrando por la frontera. Ni lo sabe el FBI, ni lo sabe el mandatario que tenemos, ni lo sabe el Senado, ni lo sabe el Congreso, ni lo sabe nadie. Simplemente le toman las huellas, la foto y para afuera. Entonces, ese es el dilema que estamos mirando. Y a raíz de ese dilema se han producido los hechos que nos han traído toda esta devastación que tenemos aquí en América en este momento. Es un peligro que todos estamos pasando, pero vamos a ganar en las elecciones del 2024. A Trump le preguntaron, le dijeron, algunas personas dicen que si usted llega a la presidencia se va a convertir en un dictador. Y dijo, sí, por un día, para acabar con el desastre que hay de la inmigración ilegal completamente, que está destruyendo la nación americana. Y voy a resolver el problema inmediato y voy a terminar de hacer todo lo que tenga que hacer del muro para acabar con el problema. Eso fue lo que dijo Trump. Entonces, lo que se busca es un asilo político, porque fíjense los cambios que han habido. Los cubanos que tienen ahí I-220A, que llegaron aquí, han hecho un cambio y ahora tienen que tener cuidado, porque si viajan a Cuba se pueden quedar allí porque no tienen un estatus exactamente. ¿Ves cómo la política inmigratoria va cambiando? Pero el problema que ha pasado en la frontera es que los republicanos tenían que haberse amarrado el cinto del pantalón, y cuando el mandatario que tenemos en la Casa Blanca dice que la frontera está segura, y lo dice Mallorca, y que no hay ningún tipo de problema, y que no está la puerta abierta, ahí es donde tienen que los republicanos trabajar firmemente y buscar el llamado impeach al presidente, el llamado de la autoridad para poderle decir, no, si usted no tranca la frontera, usted tiene un problema judicial. Pero es que los republicanos los veo, los pobres,
Parece que echaron un polvo así de anestesia y lo han anestesiado la mayoría, senadores y congresistas. Hay un grupo que yo le llamo el grupo de los 8 o de los 10, que es el que está haciendo algo. Que están ahí firmes para defender al pueblo americano de lo que está pasando en la frontera. El resto, no. Fueron los que lo cogió la anestesia. Eso toma culpa también. Sí, claro. Bueno, señores, déjenme ver porque nos estamos extendiendo en eso. Y también por aquí tengo también por aquí que nos escriben desde diferentes lugares, para saludarnos y están al tanto del programa. Y también les voy a leer en la forma que ellos hablan del programa. Dice aquí, un poquito de agua. Tomar un poquito de agua porque me cogió el catarro de seguir por ahí y ha acabado conmigo. Aquí tenemos Tony de Puerto Rico, Bayamón. Mi saludo al panel. Felicidades para todos, en especial para los latinos de Miami, la ciudad mágica, como dicen ustedes. Los sábados estamos esperando el programa, muy informativo y muy republicano. Aquí estamos con Trump, 100%. La mayoría de mis vecinos lo apoyan. Un abrazo, felicidades para todos y mucha salud. Ese era Tony de Puerto Rico, Bayamón. Saludos, muchachos del programa. Alberto de Lima, Perú. El restaurante El Cubanito. Felices Pascuas para todos, con mucha salud, en especial a la gran victorias que están ganando ustedes por allá en las actividades, defendiendo como siempre la democracia y a nuestro amigo Trump. Aquí tenemos cuando nosotros vemos el programa, lo grabamos y después lo contemplamos en conversaciones con una peña que hacemos aquí en Perú, en Lima, Perú, para que ustedes nos indiquen muchas de las cosas que pasan en la ciudad de Miami y los lugares adyacentes. Nosotros discutimos aquí el programa, lo grabamos y lo discutimos en la valioso programa que ustedes tienen en la ciudad de Miami. ¡Que vivan los latinos de Miami! Aquí estamos, como dicen ustedes, para los comunistas, patria y plomo. Eso es desde Lima, Perú, del restaurante El Cubanito. Ellos allí graban este programa. Hay veces que somos 3 o somos 4. Y entonces, pues, hacen la peña y ponen el video en un televisor grande que tienen para comentar los casos que acontecen aquí en la ciudad de Miami, porque algunos de ellos vivieron aquí en Miami también. Aquí está también Raquel de Cienfuegos, de Cuba, de Cienfuegos. Mi saludo a Osvaldo Saavedra, Joel y a la gran comunidad que escucha el programa en Miami y Cuba. Los cienfuegueros podemos decir que la tiranía castrista sí se cae. Todas las noches hay tula en la provincia completa. Los castristas están nerviosos, apagando fuego. Cuba tiene que ser libre y por la fuerza. El momento llegó. Lo quiero. Adelante, muchachos. Déjenme decirle que la palabra tula es el cuarto de tula, está en candela. ¿Ve? Y entonces, allá en Cuba se usa la palabra tula. Y con ese tipo de averaje de la palabra tula, tenemos a los clandestinos que están allá en Cuba, sobre todo, entre ellos, el clandestino mayor. El clandestino mayor, le pusimos el nombre aquí del Mambí. Es un cubano firme, como decimos nosotros siempre, que recogió la herencia mambisa del valor, del dinamismo y de cómo atacar a los castristas ahí clandestinamente. Ese es el clandestino mayor. Clandestino mayor
hace su trabajo y después nos manda el video de la tula que dio en el momento adecuado. Así que quiere decir que el pueblo de Cuba no está solo. Hay cantidad de clandestinos que están haciendo su actividad. Nosotros esperamos que en lo adelante han habido cantidad de rebeliones pequeñas que la han podido sofocar los castristas, pero se ve que en la isla de Cuba, en cantidad de provincias, hay problemas de tula casi todas las noches y al mismo tiempo la situación se ha puesto caótica. La tiranía castrista tiene una situación ahora caótica. No hay cómo conseguir alimentos, hasta con los dólares en la mano le cuesta trabajo y también muchas veces no lo consigue. Hay un caos en Cuba Nacional. Después del 11 de julio se perpetró mucho en Cuba las acciones determinadas de diferentes tipos de grupos de personas en diferentes lugares de la isla. Y eso va a dar con el traste de una situación que va a terminar con una rebelión nacional mucho más grande que la del 11 de julio. Así que tenemos que estar preparados para esa ocasión, esa situación que nosotros vemos de principio que está en camino. Y finalmente yo quería hacer aquí una comparación hablando del problema de Ucrania, que por cierto hay batallones de cubanos peleando en Ucrania, los hay allá con los rusos y no dicen que son cubanos, están metidos ahí porque la tiranía Castro los mandó. No, eso no es nuevo de ahora, ya hace rato que está pasando. Hay una verdad que estábamos mirando de que en la guerra de Ucrania los rusos tienen 900.000 soldados activos, 900.000 soldados activos y 2 millones en la reserva en Ucrania en estos momentos. A diferencia que los ucranianos tienen 196.000 soldados activos y 900.000 en la reserva. Así que quiere decir que hay una desventaja de un 60% entre los rusos y los ucranianos. Se está hablando de los aviones F-16 y F-15 que Estados Unidos le ha dicho que le va a dar a Ucrania. Pero no se puede estar demorando más los aliados que quieren ayudar al pueblo de Ucrania por una sola razón, de que en Ucrania completamente, en el mapa que lo estuve mirando hoy, hay una serie de puntos rojos, como coger que esto sea Ucrania y entonces ver alrededor de todo este tipo de formato la cantidad de ataques esporádicos que están haciendo en el país nacional los rusos para concentrar todo el resto de lo que es los bordes de Ucrania y después entrar y atacar para coger el poder del gobierno total. Con esto quiero decir que los aliados que le están pronosticando lo que le van a dar no se pueden seguir demorando más, porque esos ucranianos son mujeres y hombres valientes que han desarrollado una guerra contra la segunda potencia del mundo y no se rinden. Ahí están. Y eso es un mérito que se tiene que hablar y se tiene que decir y tratar de que a Estados Unidos le acaba de dar los aviones F-15 y F-16 que están pronosticados para que los rusos sepan el tipo de valor que tienen mucho más que desconocen ellos los ucranianos. Eso es
en un tema sumamente importante. Y yo lo pude ver, yo lo pude palpar y ver en la televisión cuando comenzó el programa de Ucrania, que la mayoría de la población se estaba yendo de ahí, en barco, en carro, y aquello era la debacle. Y sin embargo, vemos una escena que venían como 500 personas, mujeres y hombres jóvenes. Y le dice un periodista de CNN, por cierto, que estaba allí, le pregunta a ellos, porque muchos hablaban inglés, le preguntaron: ¿ustedes son de los que se van? Dice: no, nosotros somos los que llegamos para defender la patria. Y aquí estamos. Entonces el periodista le dice: pero si es que todos se van. Se fueron, aquí estamos nosotros. Ese es el valor de ese pueblo ucraniano, que pelean. Los rusos tienen una ventaja de una pila de miles de muertos ya, porque estos ucranianos se fajan por los palos para acabar con los rusos, y lo están logrando. Lo que hay que ayudarlos para que se pueda terminar el recorrido de la guerra y puedan triunfar los ucranianos. Y como dicen ellos, nosotros vamos a ganar. Y están ahí, en el campo de batalla. Muchos de ellos han mandado su familia para Francia, para Italia, para Polonia, y se ha quedado él ahí, en el campo de batalla. Es un mérito sumamente importante, que es lo que nosotros tenemos que ayudar y defender. Bueno, señores, hemos hablado bastante ya. Ha sido un placer estar con ustedes. Felicidades en las climas que estamos ahora. Siempre les deseamos mucha fe, mucha victoria, mucha salud y mucho apoyo para todo en su vida. Tenemos que triunfar y tenemos que salir todos adelante. Bueno, que Dios los bendiga, los acompañe, y buenas noches. Muchas gracias por haberme recibido en el internet suyo. Que tengan buenas noches.